¿Le salieron los permisos? Sí, está grabando. Cordial saludo. Nosotros somos el grupo 3 de Patología Radiológica 1. El día de hoy vamos a exponer sobre el neumotórax espontáneo. El neumotórax espontáneo se define por la presencia de aire en la cavidad pleural en ausencia de tratamientos previo o de acto médico. El diagnóstico radiológico es fácil en la mayoría de los casos, mediante una radiografía torácica en inspiración. El neumotórax espontáneo puede ser asintomático. En este caso, se sospecha por anomalías en el examen físico o se descubre en un examen de imagen. Los signos funcionales comprenden el dolor torácico brusco de tipo pleural, que empeora con los movimientos respiratorios, y la tos seca y disnea. Sigue el compañero Gustavo. Buenas noches para todos. La clasificación del neumotórax espontáneo se divide en dos: neumotórax espontáneo primario, la cual se presenta en pacientes sin enfermedades pulmonares subyacentes, clásicamente en varones jóvenes delgados y altos. También en la adolescencia y la tercera década de la vida. Se considera que se debe a la ruptura espontánea de bullas o vesículas apicales como consecuencia del hábito de fumar o causas hereditarias. Generalmente se produce en reposo, aunque en algunos casos suceden durante actividades que implican distensiones o estiramientos. El neumotórax espontáneo primario también ocurre durante el buceo y en vuelos a grandes alturas. En la radiografía se puede observar la desviación de la tráquea hacia el lado sano. También se observa perfectamente el trama pulmonar. Seguimos con la siguiente, que es el secundario. El neumotórax espontáneo secundario se produce en pacientes con enfermedad pulmonar subyacente. Con mayor frecuencia es el resultado de la rotura de una vesícula o bulla en pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. También en el volumen expiratorio forzado en un segundo, la infección por neumocistis, fibrosis quística o cualquier enfermedad parenquimatosa pulmonar. El neumotórax secundario es más grave que el primario, debido a que sucede en pacientes cuya enfermedad pulmonar subyacente reduce su reserva pulmonar. Continúa la compañera. La compañera Andrea. Buenas noches, compañeros. Como causas del neumotórax espontáneo, se define como la acumulación de aire o gas en el espacio pleural de los pulmones, y existen varios tipos de neumotórax y que se clasifican, pero como tal el neumotórax es como sin una causa clara. Se presenta cuando hay enfermedades pulmonares subyacentes, como lo decía el compañero, y se crea porque es una ruptura en unos pequeños sacos de hielo de aire en los pulmones, denominado filtema o bulla, y esto puede causarse por personas o pacientes que son fumadores, ya que se debilitan los tejidos pulmonares y aumenta el riesgo de desarrollo de bolsas de aire en los pulmones. También esto está subyacente, que sí hay causas subyacentes que se debilitan el tejido pulmonar, y algunas de las patologías son enfermedades pulmonares, obstructiva crónica o el asma y tuberculosis. En la radiografía que tenemos podemos observar que hay una retracción en el pulmón centrípeta y hacia el hilio pulmonar, y también se observa el hemitórax afectado y la ausencia de los vasos pulmonares que se extienden a través del tórax.
Listo, compañeros. Buenas noches. Los síntomas, como han explicado mis compañeros, el neumotórax consiste en la entrada de aire en el espacio pleural con la consiguiente pérdida de presión negativa intrapleural y colapso pulmonar, dependiendo de su etiología y su clasificación en el neumotórax espontáneo. La radiografía es indispensable para confirmar el diagnóstico. En más de 10% de los casos el neumotórax es asintomático. Sin embargo, cuando hay síntomas, aproximadamente el 80% se presenta en pacientes clínicamente en reposo o realizando una actividad normal. Tenemos dolor torácico, pleúrico, que da inicio agudo, que se acentúa con los movimientos respiratorios, a veces irradia hacia el cuello y hacia el abdomen. El dolor puede ser leve o intenso al comienzo y continuar como dolor sordo. Tenemos también la disnea, la tos seca, o más esporádicamente expectoración hemotoica y síncope. La expectoración hemotoica se refiere a la expulsión de sangre o moco sanguíneo de los pulmones y la garganta, que son las vías respiratorias. Por otro lado, el síncope es un episodio transitorio de la pérdida de la conciencia. Ocurre de forma brusca, inesperada, debido a un descenso del flujo cerebral al cerebro. Otras manifestaciones son la infema subcutáneo, la hipoxemia, hipercapnia y alcaloides respiratoria. Para dar una mejor explicación, tenemos el efisnea subcutáneo, es la condición que ocurre cuando el aire se filtra en los tejidos debajo de la piel, generalmente en la piel que cubre el tórax, el cuello, pero también puede presentarse en otras partes del cuerpo, como muestra la imagen de las flechas rojas y azules, que se ve que el aire está por fuera. La hipognesia es una condición que presenta cuando hay nivel de oxígeno en la sangre inferior al normal, específicamente en las arterias. También tenemos síntomas como dolor repentino en el pecho. Estos dolores pueden ser agudos y pueden empeorar con una respiración profunda o con tos. La falta de aire puede ser difícil de respirar. El paciente en neumotórax, si es grave, también tenemos casos como coloración azulada de la piel, opresión torácica, mareo de desvanecimiento, fatiga facial, patrones de respiración anormales o aumento de esfuerzo para respirar, la frecuencia cardíaca también acelerada y un shock. Eso es todo con los síntomas. Bueno, yo les voy a hablar sobre los tratamientos del neumotórax espontáneo. Como muestra la imagen, ahí podemos observar una radiografía en PA. En el pulmón derecho podemos ver el neumotórax espontáneo. En la otra imagen se observa pues casi lo mismo. Existen varios tratamientos para cada tipo de neumotórax. El neumotórax pequeño, que es el asintomático, ese tiene tratamientos como reposo, drenaje fino y aspiración simple. En el neumotórax espontáneo grande, que es sintomático, aquí el tratamiento es un drenaje pleural. En el reposo consiste en que la cavidad pleural tiene una capacidad de absorción de aire. Deberíamos solo aplicar ese tratamiento en aquellos neumotórax espontáneos pequeños con mínima o nula repercusión clínica, controlándose en régimen ambulatorio. El drenaje torácico consiste en la introducción de un drenaje en el espacio pleural del hemitórax, efecto de forma aséptica. Podremos utilizar drenajes de pequeño diámetro. También en algunos casos se necesita una cirugía y actualmente se propone como tratamiento de elección del neumotórax espontáneo en una serie de situaciones clínicas. También encontramos otros tipos de tratamientos. Esquemáticamente se pueden dividir los tipos de tratamientos según las dos categorías, en tratamientos conservadores y tratamientos quirúrgicos.
Como lo dijo mi compañera Stephanie, el diagnóstico se realiza mediante una radiografía de tórax normal y en ella se puede apreciar la presencia de aire entre la pared torácica y el pulmón. Otro de los tratamientos es la aspiración con aguja. Se inserta una aguja hueca con una pequeña sonda flexible, un catéter, entre las costillas para llegar al espacio lleno de aire que está presionando el pulmón colapsado. Y la otra es una inserción de sonda pleural. Se inserta una sonda pleural flexible en el espacio lleno de aire y se puede conectar a un dispositivo de válvula unidireccional que extrae el aire de la cavidad torácica. Muchas gracias.